Bienvenidos una vez más a su canal de salseo turco de confianza, donde la información vuela y los secretos salen a la luz. ¿Están listos para un nuevo escándalo jugosísimo? Porque hoy tenemos uno que los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de dos nombres que han estado sonando con fuerza en los últimos meses, dos figuras del mundo del espectáculo turco que en principio parecían no tener nada en común, pero, ¡oh sorpresa! Parece que Cupido, o mejor dicho, la prensa, ha estado haciendo de las suyas. Me refiero, por supuesto, a la explosiva bomba Halil İbrahim y a la dulce y talentosa Esla. Halil İbrahim y Esla. Sí, lo escucharon bien. La bomba sexy y el ángel musical, juntos. Y no se trata de un proyecto profesional, ni de una campaña publicitaria, o al menos eso es lo que nos quieren hacer creer. Porque hoy, mis queridos, vamos a desentrañar el misterio de su viaje. ¿Escapada romántica? ¿Conspiración secreta? Prepárense porque la verdad está a punto de explotar. Antes de sumergirnos en este mar de rumores y especulaciones, déjenme recordarles que aquí en su canal favorito nos encanta el salseo, pero siempre con respeto y sin caer en difamaciones. Nuestro objetivo es informar, entretener y, por supuesto, hacernos reír un poco con los giros inesperados de la vida de nuestros famosos turcos. Así que pónganse cómodos, sírvanse un cafecito turco bien cargado y acompáñenme en este viaje lleno de interrogantes. Y hablando de viajes, antes de que se me olvide, si todavía no se han suscrito al canal, ¿a qué están esperando? Toquen ese botón rojo y activen la campanita para no perderse ni un solo chisme, ni una sola exclusiva, ni un solo escándalo de los que les tenemos preparados. Se los prometo, no se arrepentirán. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué hay de cierto en todo este revuelo sobre Halil İbrahim y Esla? ¿De dónde sale este rumor? Pues bien, todo comenzó hace apenas unas semanas, cuando una cuenta de Instagram dedicada al salseo de la farándula turca publicó una foto borrosa, supuestamente tomada en el aeropuerto de Estambul. En la imagen se veían dos figuras que, según la cuenta, se parecían sospechosamente a Halil İbrahim y a Esla. La foto, como se imaginan, incendió las redes sociales. Los fans de ambos artistas enloquecieron. ¿Será cierto? ¿Estarán juntos? ¿A dónde se dirigían? Las teorías conspirativas no tardaron en aparecer. Algunos decían que se trataba de un viaje secreto para grabar un dueto musical. Otros, más osados, afirmaban que era una escapada romántica para conocerse mejor lejos de las cámaras. Y por supuesto, no faltaron los que aseguraban que todo era una estrategia de marketing para generar expectación ante un nuevo proyecto. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Han confirmado Halil İbrahim y Esla algo al respecto? La respuesta es un rotundo no. Ambos artistas se han mantenido herméticos al respecto. Ni una palabra, ni un gesto, ni una confirmación, ni una negación. El silencio absoluto. Y ya sabemos lo que dicen, el que calla, otorga. O al menos nos da motivos para seguir especulando, ¿verdad? Pero no todo queda en una simple foto borrosa. A partir de ahí los paparazzi turcos se pusieron manos a la obra y empezaron a investigar a fondo. Y lo que encontraron, mis queridos, es interesante por decirlo suavemente. Resulta que, según fuentes cercanas a Halil İbrahim, el actor ha estado pasando por una etapa de cambios en su vida personal. Al parecer, después de una relación tormentosa y mediática, Halil İbrahim está buscando una conexión más auténtica y tranquila. Y ahí es donde entra en juego Esla. Por otro lado, amigos cercanos a la cantante aseguran que Esla siempre ha admirado el talento y el carisma de Halil İbrahim. Al parecer, la química entre ellos surgió durante un evento benéfico en el que ambos coincidieron hace unos meses. Dicen que estuvieron charlando durante horas y que hubo una conexión instantánea. Pero la cosa no queda ahí. Los paparazzi también han descubierto que tanto Halil İbrahim como Esla han estado publicando fotos en sus redes sociales desde lugares sospechosamente cercanos. Sí, me refiero a playas paradisíacas, restaurantes con vistas increíbles y hoteles de lujo. Lugares que casualmente coinciden en tiempo y espacio. ¿Coincidencia? No lo creo. Demasiadas señales apuntan a que Halil İbrahim y Esla, efectivamente, han estado pasando tiempo juntos. La pregunta del millón es, ¿de qué tipo de tiempo estamos hablando? ¿Es una amistad? ¿Es un romance? ¿Es algo más?
Para intentar responder a esta pregunta, hemos recurrido a nuestros contactos en la prensa turca. Y lo que nos han contado es explosivo. Según nuestras fuentes, Halil İbrahim y Esla no solo han estado pasando tiempo juntos en Turquía, sino que también han realizado un viaje secreto a París. Sí, la ciudad del amor. La ciudad de las luces. La ciudad donde los romances florecen. ¿Qué estaban haciendo Halil İbrahim y Esla en París? La respuesta obviamente no la tenemos. Pero podemos imaginarlo. Paseos románticos por el Sena, cenas a la luz de las velas, visitas a museos. ¡Ay, el amor! Pero aquí viene la parte más jugosa de la historia. Según nuestras fuentes, el viaje a París no fue tan secreto como ellos pensaban. Al parecer, una pareja de turistas turcos reconoció a Halil İbrahim y a Esla en un restaurante y no dudó en tomarles una foto. La foto obviamente llegó a manos de la prensa turca y está a punto de salir a la luz. ¿Qué pasará cuando la foto se haga pública? ¿Confirmarán Halil İbrahim y Esla su relación? ¿Seguirán negándolo todo? ¿Se desatará una guerra mediática? Solo el tiempo lo dirá. Pero mientras tanto, nosotros seguiremos especulando, analizando cada detalle, cada gesto, cada palabra. Porque aquí en su canal de Chismes Turcos nos encanta el salseo y no nos perderemos ni un segundo de esta telenovela de la vida real. Y hablando de telenovelas, déjenme contarles un pequeño detalle que podría ser clave para entender todo este asunto. Resulta que Halil İbrahim y Esla están siendo representados por la misma agencia de talentos. ¿Casualidad? Quizás. Pero también podría ser una estrategia para promocionar a ambos artistas y generar interés en sus proyectos futuros. No olvidemos que Halil İbrahim está a punto de estrenar una nueva serie de televisión y Esla está preparando un nuevo álbum. ¿Podría ser que todo este escándalo sea una forma de llamar la atención del público y aumentar las expectativas ante sus próximos trabajos? La verdad es que no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos es que Halil İbrahim y Esla han logrado generar un gran revuelo mediático. Y eso en el mundo del espectáculo es oro puro. Así que, mis queridos chismosos, la historia de Halil İbrahim y Esla está lejos de terminar. Todavía quedan muchas preguntas por responder, muchos secretos por descubrir y muchos escándalos por desvelar. Pero una cosa es segura, que Culebrón nos va a dar mucho de qué hablar en los próximos meses. Ahora, para recapitular un poco todo lo que hemos dicho hoy, tenemos una foto borrosa en un aeropuerto, rumores de fuentes cercanas, coincidencias en redes sociales, un viaje secreto a París y una posible estrategia de marketing. ¿El resultado? Un escándalo jugosísimo que nos tiene a todos con la mosca detrás de la oreja. Y ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Halil İbrahim y Esla están juntos? ¿Creen que es una estrategia de marketing? ¿O creen que simplemente son amigos que disfrutan de la compañía del otro? Déjenme sus comentarios abajo. Me muero por leer sus teorías y sus predicciones. Muchísimas gracias por acompañarme en este nuevo episodio de su canal de Chismes Turcos favorito. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de este salseo. No olviden darle like al vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más escándalos y más sorpresas. Hasta la próxima. Pero esperen, esperen. No se vayan todavía. Porque la información que tengo a continuación es tan explosiva que necesitaba un párrafo aparte. Mientras preparaba este vídeo y gracias a mis contactos infiltrados en la alta sociedad turca, he descubierto algunos detalles aún más jugosos sobre este posible romance o farsa que ustedes juzguen. Primero hablemos del evento benéfico donde supuestamente surgió la chispa entre Halil İbrahim y Esla. Mis fuentes me cuentan que ese evento estuvo plagado de tensión entre la expareja de Halil İbrahim y él mismo. Aparentemente la ruptura no fue tan amigable como intentaron hacer creer a la prensa y la presencia de ambos en el mismo lugar generó un ambiente bastante incómodo. Podría ser que la cercanía de Halil İbrahim a Esla en ese momento fuera, en parte, una forma de incomodar a su ex. El veneno siempre es más dulce si se sirve en copa de champán. Además, indagando sobre el viaje a París, he descubierto que la pareja de turistas turcos que tomó la foto, la que está a punto de explotar en los medios, no eran simples turistas. No, mis queridos.
Parece que uno de ellos trabaja como freelance para una conocida revista de farándula turca. ¿Coincidencia? Lo dudo mucho. Parece que alguien filtró la información de su viaje a París con la intención de que fueran descubiertos. La pregunta es ¿quién? ¿La agencia de talentos? ¿Uno de los dos artistas? ¿O alguien más con motivos ocultos? Y hablando de motivos ocultos, no podemos olvidar la competencia feroz que existe entre los artistas turcos. Halil İbrahim está a punto de estrenar su nueva serie, sí, pero las críticas iniciales no han sido del todo positivas. Necesita un impulso, algo que lo coloque de nuevo en el centro de atención. Y qué mejor que un romance escandaloso con una artista tan querida y respetada como Esla para lograrlo. Por otro lado, Esla, aunque es una artista consolidada, lleva un tiempo alejada de los focos. Su último álbum no tuvo el éxito esperado y necesita reinventarse, sorprender a su público. ¿Podría ser que este supuesto romance sea una forma de refrescar su imagen y generar expectación ante su próximo proyecto? Pero no todo son especulaciones maliciosas. También existe la posibilidad, aunque remota, de que Halil İbrahim y Esla realmente se hayan enamorado. Quizás la chispa surgió de forma espontánea, a pesar de la diferencia de personalidades y trayectorias. Quizás encontraron en el otro lo que buscaban, una conexión auténtica, un apoyo incondicional, un amor verdadero. Pero ojo al piojo. Porque mis fuentes también me han revelado un dato curioso sobre la agencia de talentos que representa a ambos. Aparentemente la agencia tiene un historial de crear romances ficticios entre sus representados para generar publicidad. En el pasado, ya se han visto envueltos en escándalos similares, con parejas que negaron rotundamente su relación hasta el final, para luego separarse misteriosamente poco después del lanzamiento de sus respectivos proyectos. ¿Será este otro caso? Además, indagando en las redes sociales de ambos artistas, he notado un detalle que podría ser significativo. Halil İbrahim ha comenzado a seguir a varias cuentas de lifestyle y moda que suelen ser patrocinadas por marcas de lujo. Y Esla, por su parte, ha estado interactuando más con sus fans y respondiendo a preguntas sobre su vida personal. ¿Podría ser que estén preparando el terreno para una posible campaña publicitaria juntos? Imaginen la cantidad de dinero que podrían ganar si se convirtieran en la imagen de una marca de lujo. Sería un negocio redondo. Y como si todo esto fuera poco, he descubierto que la expareja de Halil İbrahim, la que causó tensión en el evento benéfico, ha estado contactando a varios medios de comunicación ofreciendo información sobre el supuesto romance. Parece que está dispuesta a todo con tal de vengarse de Halil İbrahim y arruinar su reputación. La venganza es un plato que se sirve frío, mis queridos. Pero, ¿qué opina la familia de Esla de todo esto? Mis fuentes me dicen que sus padres no están muy contentos con la idea de que su hija salga con Halil İbrahim. Consideran que él es demasiado problemático y que podría dañar la imagen de Esla. Aparentemente le han advertido que tenga cuidado y que no se deje llevar por las apariencias. En resumen, mis queridos chismosos, este escándalo de Halil İbrahim y Esla es mucho más complejo de lo que parece a simple vista. Hay muchas piezas en juego, muchos intereses en conflicto y muchas posibilidades. ¿Es un romance verdadero? ¿Es una estrategia de marketing? ¿Es una venganza elaborada? La respuesta, como siempre, está en el aire. Pero una cosa es segura, que Culebrón nos va a mantener pegados a la pantalla durante mucho tiempo. Así que no se pierdan ni un solo detalle. Suscríbanse al canal, activen la campanita y estén atentos a mis próximos vídeos. Porque aquí, en su canal de chismes turcos favorito, les prometo que no se perderán ni una sola exclusiva. Hasta la próxima. Y recuerden, el salseo nunca descansa.